Evangelio del día lunes 11 de agosto de 2025. Lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: Sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes le cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: A los extraños. Entonces Jesús le dijo: Por lo tanto los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. No demos motivo de escándalo a nadie. Hay dos formas en las que se puede causar escándalo. Una conforme a la voluntad de Dios y otra en contra de la voluntad de Dios y la que nos lleva a la condenación. Cuando nosotros seguimos aquella doctrina y aquellas enseñanzas que Jesucristo nos dio durante su vida, pasión, muerte y resurrección, cuando cambiamos nuestra vida radicalmente para seguirlo, las personas se sienten escandalizadas, pero ¿saben de qué? De la cruz, del escándalo de la cruz. Pero ese escándalo que produce a las personas normalmente las lleva a la conversión. Veamos el escándalo. En estos días celebramos a Santa Clara este día, específicamente a Santa Clara de Asís, y ella no le importó causarle escándalo a su familia, dejar todo cuando tenía 18 años e irse a vivir en la más absoluta pobreza. Ese escándalo, que era conforme a la voluntad de Dios, produjo bienes extraordinarios del seguimiento de Cristo y de la salvación de las almas. Santa Clara hizo el voto de pobreza más alto que puede hacer un ser humano en la tierra, y es renunciar a todos los bienes, incluso a aquellos más personales, que significan el cuidado y lavado de la persona, en la higiene personal. Hasta eso se renuncia. Para ello se necesita una autorización especial de nuestra iglesia. Y Santa Clara de Asís renunció a lo más elemental en favor de esa entrega por la santa pobreza que le enseñó su hermano espiritual San Francisco de Asís, al que le pidió ser ingresada a la misma orden que él fundaba dentro de los franciscanos. Pues bien, ella, como fundadora de las Clarisas, produce ese escándalo a su familia, a sus parientes, a su pueblo, Asís, a su demarcación y al mundo entero, renunciando a todos los bienes, porque era una mujer hermosa, porque estaba joven, porque estaba llena de vida, porque tenía una familia rica, porque era inteligente, pero a ella no le importó ninguno de esos bienes, provocando el escándalo de la cruz hasta el último momento de su vida. Pero el otro escándalo es el escándalo del pecado, y es el que Dios, el que Jesús nos advierte de no cometer ese escándalo. Jesús les anuncia, por ejemplo, que va a morir y entregar su vida entre ellos, pero será acusado y martirizado por la clase religiosa de su tiempo. Y esto entristece a los apóstoles y esto es causa de escándalo. La muerte de Jesús es escandalosa para su tiempo. Sin embargo, a él no le importa porque él tiene un objetivo mayor: restituir y restaurar todas las cosas, devolviéndole la gloria al Padre que le hicimos perder con el pecado original, el amor al Padre que le hicimos perder con nuestra falta de amor al cometer el pecado original, y el
restituirle la fortaleza y los bienes que nuestra naturaleza debía tener y que perdimos con la pasión de los judíos al ser martirizado y crucificado por parte de la clase sacerdotal. Aquí Jesús se nos muestra sometido a ver si produce el escándalo humano, que es no pagar impuestos, y realiza una acción extraña, pidiéndole a Pedro que vaya y se acerque al pequeño lago que había ahí y que el primer pez que encontrara le sacara de la boca la moneda para pagar el impuesto. Y dice algo muy hermoso para no darles motivo de escándalo: ve al lago y eche el anzuelo, saque el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda. Algo un poco extraño, que solamente un pescador puede hacer. ¿Ve? Pesca y el primer pez, ahí va a estar la moneda. ¿Por qué hace eso Jesús? ¿No les pareció un poco raro? ¿Qué es más escandaloso? ¿No pagar impuestos o pagarlos de esa manera? Quien haya visto eso ha de haber quedado profundamente escandalizado. Pero es que Jesús no ha querido provocar el escándalo del pecado, sino el escándalo de la fe, el escándalo de la cruz, el escándalo del cumplimiento de la voluntad de su Padre. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a que podemos provocar el escándalo de la cruz, el escándalo del amor a Dios, del cumplimiento de su voluntad, o el escándalo de la maldad, de la trampa, de la falta de virtud, del pecado capital y de la búsqueda de los bienes humanos frente a la grandeza de los bienes eternos. Esto es lo que nos quiere enseñar Jesús, que hay diferentes tipos de escándalo, pero que el escándalo que no quiere de nosotros es el escándalo del pecado. No lo provoquemos para que nos vayamos al cielo, pero sobre todo para que ayudemos a nuestros hermanos al ver nuestro testimonio de amor con el escándalo de la cruz. En este escándalo de la cruz, se salvan muchos, como lo hizo Jesús, como lo hicieron sus apóstoles y como lo han hecho todos los santos de nuestra iglesia. Que Dios los bendiga.